Hola, ¿qué tal? Bienvenida a Más que Vencedoras en Cristo. Es una alegría que nos acompañes en esta nueva emisión titulada Nutriendo el alma y cuerpo, donde estaremos hablando del cuidado integral que Dios desea que tengamos para nosotras. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, Miriam López, nutrióloga, quien nos estará compartiendo no tan solo desde su experiencia profesional, sino desde su caminar personal y espiritual. Pero antes de comenzar, vamos a dar lectura a la palabra de Dios en Primera de Corintios 6, 19 y 20. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, pues Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Que esta palabra sea de guía en todo lo que vamos a compartir el día de hoy. Miriam, bienvenida a Más que Vencedoras en Cristo. Cuéntanos brevemente quién eres y a qué te dedicas. Ay, pues muchas gracias, Nancy, por invitarme. Yo soy licenciada en nutrición y educadora en diabetes, y estoy muy contenta de poder compartir lo poquito que sé aquí con ustedes. Ay, no, Miriam, yo creo que vas a tener bastante que compartirnos porque es un tema que yo sé que amerita muchísimo más tiempo, pero en esta hora vamos a tratar de compartir todo lo que venga de tu conocimiento a nuestra audiencia en este breve espacio. Pero para empezar, cuéntanos por qué es tan importante, Miriam, la nutrición. Bueno, mira, así a grandes rasgos, ¿verdad? Porque a lo mejor podríamos adentrarnos a cosas muy específicas, pero así a grandes rasgos te podría decir que una buena alimentación nos garantiza una buena nutrición y esto nos va a hacer que nuestro cuerpo pueda tener los nutrientes necesarios para desarrollarse, para crecer y para mantenerse sano. Entonces, prácticamente, pues para tener un bienestar, ¿no? Para sentirnos bien y que nuestro cuerpo pueda seguir funcionando de una manera correcta. Y para que funcione de esa manera correcta, Miriam, no todos tenemos, y hablo también por mí, porque es la realidad, no todos tenemos esos hábitos saludables, no todos tenemos ese conocimiento o creemos tenerlo porque escuchamos en las redes sociales o porque escuchamos con nuestra mejor amiga, con nuestra vecina, pero todas somos diferentes y solemos cometer algunos errores o pensamos que es para todos de la misma manera. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo, Nancy. Yo creo que ahorita en esta era donde hay mil información, ¿no? O sea, de que en las redes sociales, y luego aparte nuestra vecina, nuestra amiga, nuestra comadre, nuestra hermana, todos nos dicen, cómete esto o quita esto de manera que pueden opinar en nuestra alimentación y nosotros a lo mejor por el hecho de que pues quiero bajar de peso, quiero sentirme mejor o quiero controlar ciertas enfermedades, le hacemos caso a todo lo que nos dicen, pero realmente lo que se necesita es una alimentación personalizada, porque obviamente todos somos bien distintos, o sea, ya con el simple hecho de ser hombre, mujer, ya es distinto. Y luego, si a eso le sumamos enfermedades, la actividad física, la etapa en la que estés, el tipo de alimento que puedes comer, o sea, todo eso es bien distinto para cada persona. Y pues lo ideal sería que tuviéramos una alimentación personalizada, contabilizada en macronutrientes, lo que son proteínas, carbohidratos, grasas saludables y obviamente otra serie de cuestiones que se pueden ver en una alimentación saludable. Debe de ser suficiente. Muchas personas piensan que cuando acuden a mi consulta, por ejemplo, de que no iban al nutriólogo porque pensaban que se iban a quedar con hambre siempre y que no iban a comer rico y así. Entonces, el objetivo es que las personas puedan ver que se puede comer rico, pero de una manera saludable. Es nada más tener ahí un poquito de creatividad y empezar a probar cosas nuevas. Personalizada, totalmente personalizada. Miriam, ahorita te escuché decir que es para hombres y mujeres. Vamos a enfocarnos un poquito, si te parece, en por qué es tan importante la nutrición en nosotras como mujeres. Al menos yo he tenido algunos cambios en mi persona y he tratado de buscar o mediar, pero ¿por qué es tan importante? ¿Y desde cuándo tenemos que
poner atención precisamente en ese cuidado para que cuando lleguemos a una edad que no sea tan drástico, que no nos golpee tanto de lo que siempre acostumbrábamos a de repente creer que ya no podemos comer nada. ¿Por qué es tan importante? Es bien importante y bien interesante reconocer que como mujeres pasamos por diferentes etapas. Entonces, la recomendación es que desde bien chiquitas, ¿verdad? Desde bebés se inicie una alimentación saludable, pero que se nos enseñen los hábitos. Porque el que la persona tenga hábitos saludables va a ser o te va a garantizar que va a continuar alimentándose de manera saludable, que va a seguir haciendo ejercicio y eso, pues eso va a ayudar a que mantenga la salud y que cuando llegan las etapas posteriores, embarazo o la menopausia o ya en la tercera edad, lleguen con una mejor calidad de vida. Y ojo lo que acabas de decir, mira, es muy importante porque tú estás mencionando algo que acabo de escuchar de ti y se empieza desde la casa, como todo, se empieza desde la casa. Es un ejemplo que tenemos que seguir. Por supuesto que si vemos a mamá, ver esos hábitos en casa que se llevan a cabo en familia o que la mamá te prepara ese lunch para tu escuela que sea saludable. Creo que hoy en día ya estamos entrando un poquito más en esos hábitos, pero anteriormente no teníamos esos hábitos, ¿no? Precisamente son hábitos, tal cual, porque para nosotros era muy fácil y muy sabroso llevarnos el burrito de frijoles y vámonos a la escuela, pero hoy en día definitivamente, y gracias a Dios que está cambiando, porque en realidad, si empieza desde niño, obviamente que ya no va a llegar a tener esa dificultad cuando llegamos a la edad de los 50 o más, Miriam, que es, por ejemplo, en mi caso, ha sido complicado, porque yo sí me iba con el burrito de frijoles, pues sí, para la escuela, para el trabajo, y delicioso, no estoy en contra de ellos, pero obviamente que a esta edad, pues ya no me es tan saludable el burrito de frijoles, me lo puedo comer de vez en cuando y lo disfruto muchísimo, pero tuve que tener conciencia que ya no es la forma que yo debo de llevar diariamente. Sí. Y entonces tuve que aprender a disciplinarme, pero cometí muchos errores. Y todos esos errores, pues es a prueba y error, hasta que poco a poco, yo no digo que ya estoy en el top 10 de los mejores hábitos, pero sí creo que tengo ya un poco más de conciencia. Me ha costado mucho trabajo. Yo pudiera compartir mis errores, pero, o no tanto mis errores, sino los malos hábitos que yo tenía anteriormente. Pero ¿cuáles son los más frecuentes y cómo podemos hacer para cambiar esos hábitos? Ok, fíjate qué interesante pregunta, Nancy, porque ahí donde nosotros identifiquemos los errores es donde está la oportunidad para cambiarlos, porque cuando tú no identificas un error, pues tú piensas que estás bien o que estás haciendo lo correcto y pues ¿cómo cambias, no? Si tú aparentemente estás haciendo lo que es bueno. Entonces ya cuando los identificamos es cuando podemos decir, ay, sí es cierto, ¿cómo pude estar haciendo? Y mira, te voy a compartir 3 errores que yo he notado con mis pacientes en consulta, observando a la sociedad o a mis amigos o a mi familia, que es lo que cometemos. Y el hecho es que el número 1 es que comemos sin conciencia. O sea, si no se te enseñó desde chiquito, como lo que mencionábamos, ¿verdad? De que tus papás estuvieran al pendiente de eso y te explicaran. Porque muchas veces los papás o mamás dicen, cómete el brócoli, pero nunca le explican al niño por qué. Y el niño, pues sabe bien feo, no me lo quiero comer. Y no desarrollan ese gusto ni saben por qué les están dando eso. Entonces es bien importante que nos hagan conscientes de las cosas. Entonces, si aquí nos están escuchando mamás y quieren que coman saludables sus hijos y están en esa etapa donde no quieren, pues es importante que sí les den los alimentos, pero que les expliquen, porque esto te va a ayudar a crecer, esto te va a ayudar a nutrirte, no te vas a enfermar. Y así van creando en los niños una conciencia alimentaria. Entonces, bueno, volviendo a mi tema de los errores, el número 1 es que no tenemos conciencia. O sea, solamente comemos porque hay comida y porque es una necesidad saciar el hambre que sentimos, pero no nos ponemos a pensar, ¿este alimento qué me va a proporcionar? O este alimento que no es tan sano, aparte de que pues nada más sabe rico,
O sea, ¿qué me va a generar? ¿Me va a enfermar? ¿Me voy a inflamar? ¿Me va a hacer sentirme pesado del estómago? O sea, no pensamos. Simplemente necesito cubrir una necesidad como lo más fácil y lo que primero me encuentro, ¿no? Y más ahorita en esta sociedad donde todos estamos así de que súper rápido, que córrele para acá, córrele para allá y ya lo que necesito es comer pues para que no me duela la cabeza o para satisfacer esa necesidad, pero así nada más. Entonces es bien importante que nos pongamos a pensar un poquito. Sí necesito comer, pero ¿qué voy a estar metiendo a mi cuerpo, no? O sea, ¿qué me va a causar ese alimento en mi cuerpo? O sea, ¿me va a nutrir o me va a dañar? Correcto, pero también fíjate, Miriam, que además de los malos hábitos que hemos venido arrastrando por años y de generaciones, gracias a Dios hoy sí ya se están viendo generaciones más enfocadas en cuidar esa parte tan importante de la nutrición y la hidratación, porque es importante también nutrirnos bien e hidratarnos bien. Y fíjate que yo también no tenía mucho el hábito de estar tomando agua. Ahora ya, gracias a Dios, tomo agua, tomo té, tomaba mucho refresco de soda. Cuando intenté dejarlo, la verdad fue para mí bien difícil. Sí. Y es muy importante eso que tú estás diciendo, tener la conciencia, desde la conciencia y hacer conciencia no solo para vernos bien, sino para sentirnos bien, porque como estábamos leyendo ahorita en el pasaje bíblico, es un cuerpo que Dios nos dio, no es nuestro y lo tenemos que cuidar. Y no solo cuidarlo por fuera, que está bien, pero hay que nutrirlo por dentro, porque Dios nos dio un solo cuerpo, un solo organismo, y hay algunos órganos que solamente tenemos uno. Y la mala alimentación y no tener la conciencia, como tú me estás diciendo o nos estás compartiendo, de nutrirnos y de hidratarnos bien, verdaderamente podemos llegar a una edad adulta muy, muy lamentable. Entonces, sí, invítanos, no nada más a mí, invítanos a todas a cómo poder con consejos prácticos y sencillos a mujeres que como yo no teníamos esa conciencia, a poderla tener de una manera sencilla y sin sentir ese choque tan abrupto. Ok, pues mira, el construir hábitos siempre va de poquito en poquito. Yo sé que queremos los cambios súper de que no, ya me voy a poner a hacer ejercicio 2 horas al día, voy a ir al gimnasio o voy a comer verduras, todo que en todas mis comidas, desayuno, comida, cena, pero hay que comenzar por pequeños cambios, porque así estamos diseñados los seres humanos, o sea, por mí, ¿qué más quisiera que avanzáramos de nada a todo, ¿no? De tener esos súper cambios así drásticos, pero no se puede. La mayoría de las personas no podemos hacer eso, porque si nos sometemos a esos cambios tan grandes, acabamos frustrándonos y abandonamos el proceso, decimos, ay, ya no quiero nada. Entonces, yo siempre les recomiendo a las personas que asesoro, como mis pacientes o así que les doy tips a amigos o así, de que empiecen por pequeñas cosas. Ser bien sinceras, por ejemplo, en este caso, ¿qué consejos les puedo dar a las mujeres que nos están escuchando? Que sean bien sinceras con lo que ustedes pueden hacer. O sea, no se quieran ir a hacer lo que ven en las redes sociales que otra mujer hace, porque a lo mejor ella ya empezó desde hace mucho y por eso puede hacer eso. O también que estemos bien conscientes de nuestra etapa de vida. Porque hay veces que queremos hacer cosas como si a lo mejor me llega mucho las pacientes que se acaban de casar o tienen niños chiquitos y quieren volver a su etapa o sea, tener el tiempo de soltera, pues no se puede, o sea, hay que concentrarnos en lo que se puede hacer y en la etapa en la que estás y con eso trabajar y hacer pequeños cambios. Por ejemplo, si no tomo casi agua, sin batallo porque no me da mucha sed, no me gusta y la recomendación es 2 litros al día, bueno, vamos a empezar con medio litro. No Correcto. tiene que ser los 2 litros, ¿verdad? Medio litro, 2 semanas así, pero estar consciente y si se les olvida, anótenlo. O sea, a mí me ha ayudado mucho a anotar las cosas porque Sí. también soy bien distraída y digo, ay, ahorita lo hago y se me va. Pero ya cuando lo anoto, voy a mi libreta, a mi agenda y tengo que hacer esto. Y así, mira, ya cumplí y yo siempre les digo, 500 mililitros, después de 2 semanas ya aumentamos a 1 litro y así no la llevamos. Poco a poquito. Poco a poquito, o como tú mencionabas del refresco.
cuando están bien acostumbradas a tomar refresco en cada comida y que no les sabe la comida rica si no se toman el refresco, les digo, bueno, ¿cuántas se tomaban? No, pues que una lata cada comida, supongamos, ¿verdad? Pues vamos a disminuir una lata al día la primera semana. 2 veces nada más y a la siguiente semana una lata al día y a la siguiente semana media lata al día y así para que el cuerpo se vaya adaptando a ese tipo de cambios y no lo sientas tan drástico. Estos fueron 2 ejemplos, pero pues así lo podemos hacer con el ejercicio, con la alimentación, con el descansar, acostarnos temprano. Cada hábito y cada quien que identifique los hábitos con los que está batallando, pero empezar de poquito en poquito. Muy buenos consejos, muy sabios consejos. Y la verdad es de que todo esto es un proceso. Y este proceso tenemos que llevarlo con calma, porque de pronto las mujeres que estamos en los 50 y más, de pronto se nos viene una avalancha de cambios y esos cambios queremos generarlos, como tú me dijiste ahorita, de un día para otro, pero nos estás dando una explicación muy sabia y muy prudente también de llevarlo poco a poco y llevar ese proceso de la mano de una nutrióloga para que nos acompañe y también nos dé ese champú de cariño y de ánimo para seguir adelante y sobre todo tener la conciencia que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestra mente. Y bueno, pues ahorita que ya hablamos del cuidado físico, vayamos un poco más profundo, Miriam. Estaba conociéndote poco a poco, tenemos poquito tiempo de conocernos, pero para mí ha sido muy grato conocerte, he aprendido muchísimo de ti y tú me compartiste que tu pasaje que te ha acompañado a ti es Proverbios 4:23 y le voy a dar lectura. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Miriam, este pasaje es un pasaje muy bonito que yo cuando tengo una quinceañera, alguna conocida que va a cumplir 15 años, le escribo este pasaje porque verdaderamente uno está deseando que Dios guarde íntegramente, nos guarde íntegramente por dentro y por fuera. Y ahorita ya hablamos cómo nutrir nuestro cuerpo, cómo cuidar de tener un bienestar saludable. Pero ahora platícanos, ¿cómo es que te ha acompañado este pasaje? Y fíjate, Nancy, ese versículo para mí es bien importante y me gusta mucho porque, bueno, ya hablamos de cuidar el cuerpo, pero este versículo nos invita a cuidar nuestro corazón, nuestra alma. Entonces, sí es importante el cuerpo, pero es mucho más importante nuestro corazón. Y aquí yo traje un comentario que me pareció muy correcto, más entendible de la Nueva Traducción Viviente, y dice, cuidar el corazón implica estar atentos a lo que pensamos, a lo que vemos, las influencias que aceptamos que entren en nuestra vida, porque de ahí pues va a direccionar qué actitudes, qué decisiones vamos a tomar. Entonces, por eso me gusta mucho porque realmente el estar en Dios es lo que nos va a direccionar a tomar buenas decisiones. Es cuidar nuestro corazón, estar aprendiendo y estar poniendo en primer lugar a Dios para que Él nos pueda dirigir. Ay, qué hermoso, Miriam. Pero ahora quisiera hacerte otra pregunta. Sí. ¿Cómo cuida Miriam su corazón? ¿Cómo le haces? ¿Qué es lo que estamos hablando del corazón y básicamente estamos hablando del alma? Sí. Del espíritu. ¿Cómo nutres tu espíritu? ¿Cómo nutres tu alma en la práctica? Sí, pues totalmente la nutrición viene directamente de Dios, ¿verdad? Y cuáles son las cosas que yo hago, leer la Biblia, leer la palabra de Dios, lo que Él nos ha dejado, ¿verdad? Porque Él nos hizo con un diseño y funcionamos de acuerdo a ese diseño. Y sus verdades están en la Biblia. Y pues obviamente la oración es importantísima porque es esta relación, es esta comunicación con Dios, con el creador de todo. Obviamente es por medio de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Que yo puedo ir a presentarme ante Él, porque si no hay una relación con Dios por medio de Cristo,
pues no podemos llegar. Tú sabes que somos pecadores y sin ese sacrificio no pudiéramos estar ante Dios. Pero básicamente, pues esos dos medios de gracia, porque realmente es gracia inmerecida que Dios nos escuche. Imagínate, el creador del universo nos escucha y nos dejó su palabra para que lo podamos conocer. Eso es lo bonito y lo interesante, que al leer la Biblia estamos conociendo a Dios. Entonces, es de esas maneras. Obviamente hay más medios de gracia: asistir a la iglesia, tener mentoras, ¿verdad? Mujeres más grandes que yo, también de mi edad, donde podamos compartir estas luchas. Lo importante es, Miriam, y lo hilamos al tema que venimos desde el inicio. Sí. Lo vamos tejiendo, lo vamos bordando, porque estábamos hablando de la nutrición del cuerpo y aquí estamos, o sea, de la nutrición física, y aquí estamos hablando de la nutrición del alma y del espíritu. Y esto también es un proceso, ¿verdad? Sí, porque totalmente. definitivamente tú nos estás hablando de una vida espiritual que tú tienes ya de un tiempo que la vas llevando, pero también es muy importante que si ya tenemos esta parte activa en nuestro físico y en nuestra mente, es importante que lo acompañemos de nutrir nuestro espíritu, y es un hábito que también tenemos que ir alimentando, que también tenemos que ir reforzando, y ese hábito también es día con día. Tú hablaste ahorita de la lectura bíblica, y algunas personas piensan que la Biblia o que la lectura bíblica es algo como que pasado de moda, pero bueno, ok, si tú crees que está pasado de moda, pues entonces tendrás un estándar en tu vida a muy mediana, de una forma muy mediana, no completa. Y realmente, si queremos ese acompañamiento integral, entonces tenemos que ser responsables. Tenemos que responsabilizarnos también de lo que esté dentro de nuestro cuerpo, porque tú ahorita acabas de decir que incluso de quienes nos influenciamos. Y eso es tan importante. Y la palabra de Dios es definitivamente una buena influencia. La influencia por excelencia. Y es un acompañamiento que sí o sí debemos de tener. Y no tenemos por qué sentirnos como raros porque leemos la palabra de Dios. La palabra de Dios está más vigente que nunca. Tiene todos los temas, absolutamente todos los temas, y por supuesto que va a nutrir tu espíritu, porque eso te va a dar el deseo precisamente de tener la conciencia de nutrir tu cuerpo. ¿Por qué? Porque, tienes la conciencia de que Dios te dio este cuerpo, que es el único que tienes, y que entonces vas a tener cuidado en la nutrición física, pero llevado de la mano de nutrir tu espíritu, y ese hábito pues también lo tenemos que fomentar. Sí, totalmente, Nancy. Ahorita que tocabas el tema de las personas que a veces dicen, no, pues qué anticuados los que leen la Biblia, porque hay muchos temas a lo mejor de actualidad que no están tal cual, pero como tú dijiste, o sea, las bases de todas las problemáticas que tenemos ahorita o de la humanidad sí están en la Biblia. Nada más que hay que saberla interpretar, hay que saberla leer. Si tú quieres encontrar la solución a tu problema así nada más, así no son las cosas. O sea, nos tenemos que esforzar y tenemos que investigar, ¿verdad? No es nada más así de que, ay, sí, aquí donde la abro, ahí es la respuesta que Dios tiene para mí. Tiene un orden. Tiene un orden. Como lo que tú estabas diciendo. Llevas una relación con Dios a través de la lectura bíblica y de la oración. La oración es tan importante, Miriam, porque definitivamente, así como en una ocasión tú hiciste una observación muy acertada de no romper el ayuno con algo dulce, ¿verdad? Sí. Bueno, pues interrumpir o empezar el día, mejor dicho, empezar el día. En lo secular o en lo habitual decimos me levanté con el pie derecho o me levanté con el pie izquierdo cuando todo va mal. Bueno, pues las dificultades siempre van a estar, ¿estás de acuerdo, Miriam? Pero si tú tienes una relación con Dios y fomentas este hábito, entonces tú vas a empezar tu día de la mano de Dios con una oración. Y yo me imagino que tú lo haces, Miriam, que tú platicas con Dios, que tú tienes estas pláticas con el Señor y que le dices,
lo que piensas, lo que sientes, le platicas tus necesidades y tal vez algunos dicen, bueno, es que hablas al aire. Bueno, visiblemente estamos hablando al aire, pero definitivamente tenemos un Dios que nos escucha, Sí, sí, un sí. Dios que nos ama y un Dios que nos acompaña en esos procesos y en esos nuevos hábitos que deseamos realizar. ¿Cómo lo Efectivamente. haces tú cada día? Pues mira, Nancy, tengo que ser bien sincera. Claro que todos los días yo trato de tener mi devocional, ¿verdad? Una lectura diaria para ahí estar conociendo los atributos de Dios, o sea, realmente conocer a Dios. Ese es el objetivo de leer la Biblia y orar. Pero tengo que ser sincera que a veces no lo logro. Yo creo que aquí es bien importante eso porque a lo mejor muchas mujeres que nos escuchan podrán decir, ay, pues tienen todo, a ellas siempre lee, siempre Siempre están ora, orando. sí, siempre. Y la verdad es que es una lucha constante. Es Todos los correcto. días estamos luchando por tener ese tiempo sin distracciones porque es el tiempo más importante de nuestro día. O sea, hay que aprenderlo y hay que verlo así porque es donde tú te vas a comunicar con Dios, es donde vas a tratar de comprender lo que dice su palabra de una manera lo más correcta posible. Entonces, la manera en que yo lo hago, pongo mis prioridades. Creo que eso es algo muy Muy importante. importante, las prioridades. Sí, porque podemos hacer mil cosas, ¿estás de acuerdo? Y más en esta época donde hay miles de distracciones, que ver un video, que un podcast, que digo, está súper bien si son podcasts sanos como pero si no está de acuerdo a las prioridades, o sea, en la etapa de vida, o sea, tenemos que ver qué es lo primero que Dios me pide que haga. Porque hay muchas cosas que se pueden hacer y son buenas, pero no es lo que Dios me está pidiendo en ese momento que yo haga. Entonces me estoy perdiendo de las bendiciones que Dios me quiere dar haciendo lo que Él me pide por estar haciendo otras cosas, que no necesariamente son malas, pero no es lo que tengo que hacer primero. Entonces, a mí me ha ayudado mucho a tener muy claro cuál es mi propósito como hija de Dios, que es glorificar a Dios en todo lo que haga y que mi carácter vaya creciendo y que se vaya conformando a la imagen de Cristo. Y ya de ahí partes para decir, ok, ¿qué cosas puedo hacer que me lleven a ese propósito? ¿Verdad? Porque a lo mejor yo puedo hacer otras cosas, pero no me llevan a ese propósito. Correcto. Entonces, pues primero es eso, tener muy Muy en claro. cuenta, sí, muy claro cuál es mi propósito como hija de Dios y en la etapa en la que estoy también. Porque nos retomamos un poquito a lo que decíamos cuando estábamos hablando de cuidar el cuerpo, de que a lo mejor una mamá con niños pequeños, ella quiere tener el tiempo de cuando era soltera y pues no, no es el mismo, ¿estás de acuerdo? Claro. Está en una etapa totalmente diferente. Igual nuestros hábitos para crecer en nuestra vida espiritual también tienen que ser de acuerdo a la etapa en la que estamos y ser bien conscientes, ¿verdad? A lo mejor quisiéramos una hora para leer y orar, pero pues tenemos 20 minutos porque se despierta el niño, porque tengo que hacer esto y así. Entonces, irnos de poquito en poquito. Así como les comentaba de los hábitos para cuidar nuestro cuerpo, para cuidar nuestra alma, también es poco a poquito y el crecimiento lo va dando Dios. Y eso es lo bonito, ¿verdad? De que no es en nosotros, no es en nuestras propias fuerzas, sino en lo que Dios va haciendo en nuestra vida y por el poder del Espíritu Santo. Pues lo has explicado muy bien entre prioridades, el propósito de Dios y precisamente qué importante es este tema de las prioridades. Es otro tema, Miriam, que Sí. hay que verlo porque como tú dices, no siempre lo logramos con hijos o sin hijos, casadas o solteras, Ujú. jóvenes o entrando en una edad adulta. Las prioridades van cambiando Sí. conforme vamos caminando. Gracias a Dios que no vamos solas, Ujú. que vamos de la mano de Dios, pero sí tenemos que hacer este alto y tener esta prioridad de nutrir nuestra alma y nuestro espíritu, porque una vez que tengamos ese cuidado integral en nosotras mismas, los resultados definitivamente los vamos a poder ver en todos los ámbitos. Sí. Y priorizar puede ser a veces casi imposible, pero es un ámbito muy bueno, porque una vez que priorizas Ujú. todas tus actividades, entonces también vas fluyendo de una manera ordenada. Sí. Y a Dios le gusta el orden. Y el orden
es algo que también tenemos que ir procesando porque es parte del cuidado integral. Si tenemos orden en nuestra vida, que, como tú bien dices, es un proceso y que Sí. tenemos que empezar de menos a más para no frustrarnos, para no menguar en el camino, para no caer y para no, como luego dicen, tirar la toalla. Sí. Bueno, pues sí lo intenté, no lo logré, pero lo intenté. No, hay que intentarlo una y otra vez, porque, pues, ¿qué fue lo que vimos desde un principio? Este cuerpo que Dios nos dio, nos lo Exacto. dio único y nos lo dio para una sola vez. No es esta vida, no es en la que viene, no es en la pasada, es la única vida que Dios nos dio y la tenemos que cuidar. Y tenemos Sí. órganos vitales que definitivamente funcionan de la manera correcta si los cuidamos. Ujú. Después llegamos a una edad en la que queremos hacer hasta lo imposible, Sí. que gracias a Dios hay medios, ¿verdad? Para medios en cuanto a la ciencia, de que ya nos podemos acercar y hay tratamientos, pero podemos evitar llegar a ellos. Sí, Y también totalmente. tenemos que tener ese cuidado de nuestro corazón, porque como el pasaje que a ti te acompaña de Proverbios, dice que de él mana la vida. Sí. Quiere decir que de Dios mana la vida. La vida no mana del ejercicio, la vida no mana de las dietas, la vida no mana de las prioridades, la vida mana de Dios. Y de ahí se desencadena todo lo demás. Y así es como podemos llegar a tener ese cuidado integral, porque la realidad es de que a veces, como en mi caso, que yo llegué a los 50 años y dije, ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó? ¿Quién Sí. soy ahora? Bueno, sigo siendo la misma mujer, pero en otra etapa, Sí. en un proceso que Dios me ha acompañado. Y he tenido que aprender, he tenido que entender y he tenido que hacer lo que tú me estás diciendo, poco a poquito, porque sí me he llevado mis frustraciones, Miriam. Sí, sí, Sí me las sí. he llevado y han dolido, Miriam. Entonces, es importante lo que tú nos dices de poco a poquito. Entonces, nuestros puntos principales es Ujú. cuidar nuestro cuerpo, porque es el único que tenemos, es el que Dios nos dio. Priorizar, Ujú. es muy importante saber qué va primero, qué va en el número 2, qué va en el número 3 Sí. y así sucesivamente, aunque nos duela, aunque nos cueste, pero de menos a más. Ujú. Y el propósito de Dios. Sí, El totalmente. propósito de Dios es maravilloso, Miriam. Gracias a Dios que tú lo tienes claro y que lo vas procesando poco a poco, porque eres muy joven y todavía te falta un gran camino si Dios a ti te lo permite. Mm. Y tienes esa disposición y tienes esa mente clara y tienes ese corazón claro. Y ahora, antes de despedirnos, Miriam, invítanos a las mujeres también a nutrir nuestro espíritu. Sí, ¿De qué claro que sí. manera? ¿Tú lo haces en las mañanas, en las tardes, a cualquier hora? ¿Cómo sería? Bueno, pues básicamente lo poquito que yo pudiera enseñarles, ¿verdad? O lo bueno que pudiera yo mostrarles de mí es gracias al que Dios ha estado haciendo su obra en mí. Y les voy a platicar un poquito de cómo yo lo hago. Normalmente yo lo hago en las mañanas, después de mi desayuno. Procuro tener un tiempo de lectura bíblica sistemática, o sea, yo leo de Génesis, Apocalipsis, la Biblia de principio a fin, y voy encontrando como palabras que se repiten, encontrando y buscando el contexto del pasaje. Bien importante el Muy contexto importante. del pasaje, porque hay muchas veces que, ay no, pues este versículo lo agarramos así, pero no estamos buscando a quién fue dirigido, ni el contexto del momento en el que lo escribieron, porque recordemos que la Biblia pues fue escrita hace muchos años, que aunque fue inspiración de Dios, del Espíritu Santo, pues fue en un contexto totalmente diferente al de nosotros, Al actual, ¿verdad? sí, Bueno, definitivamente. entonces hago eso, procuro tener una oración y abrirle totalmente mi corazón a Dios, porque aunque no lo haga, Él lo conoce. Entonces, ¿a quién queremos engañar, no? Exacto. A Dios no lo vamos a engañar. Entonces, hablarle desde mis miedos, desde mis anhelos, pero siempre dejando en claro que cambie mi voluntad a que se haga su voluntad. O sea, porque a veces decimos, sí, que se haga tu voluntad, Dios, pero siempre como que queremos como que Dios haga mi voluntad en lugar de que Él haga su voluntad, sino
aceptarme, ayúdame a aceptar lo que tú tengas para mí, ¿no? O para tal situación. Entonces, esa es la manera, es en la mañana. Y luego después tengo un ratito de entrenamiento, ya ahí incluye cuidar el cuerpo, ¿verdad? Y tratando siempre que las decisiones que tome en cuanto a mi alimentación, pues sea lo que mi cuerpo necesita. Y sí, de repente, pues sí nos damos esos gustitos de algún alimento que no, a lo mejor que no sea muy saludable, pero siempre siendo consciente de lo que estoy comiendo y de lo que eso va a tener de efecto en mi cuerpo. Pero de esa manera creo que oración y lectura bíblica, Nancy, son sumamente importantes. No nada más conformarnos con ir a la iglesia y las que asistimos a una iglesia el domingo, ¿verdad? No solo a la predicación que escuché. Porque imagínense, si lo vemos desde el punto de, si yo como cada domingo, pues ¿cómo voy a estar, no? Si me alimento nada más cada domingo, ¿cómo va a estar mi cuerpo? Súper débil. Así hacemos la comparación a nuestro espíritu, nuestra alma, de que debemos de alimentarlo todos los días. Muy importante lo que acabas de decir. En realidad hemos tocado temas muy importantes, muy interesantes, yo diría imprescindibles en nuestra vida, porque definitivamente, aunque son procesos, son temas que tenemos que atender. Sí. Y una vez que lo entendamos, lo podemos atender y luego lo podemos practicar, así, poco a poquito, porque tener una salud integral Sí. es maravilloso, sería lo ideal y vamos a llegar ahí, a ese punto, poco a poquito. Y yo espero en Dios que en mí, yo inicié, bueno, pues ahora voy a llevar tu acompañamiento, te voy a ir a buscar, Miriam, Ay. porque sabemos que tienes tu consultorio. Invítanos en dónde te encuentras ubicada. Sí, claro que sí. Estoy en el Centro Quirúrgico de Lourdes por toda la Villarreal Torres, casi llegando al Boulevard Cuatro Siglos. Estás en una esquina, no sé si ubiquen la clínica, pero ahí tiene un letrero muy grande. Ahí está mi consultorio y claro que sí, pues en lo que yo los pueda ayudar. La verdad es que me especializo en diabetes y cuestiones de función hormonal. La mayoría de mis pacientes son mujeres, la mayoría, no todos, pero sí atiendo más ese tipo de padecimientos. Entonces, pues en cualquier cosa que yo les pueda ayudar, de verdad que es para mí un honor. Y vamos a ser muy bien recibidas. Ya se dieron cuenta la calidad con la que vamos a ser tratadas, que vamos a recibir un cuidado integral porque va a tener mucha atención en nuestro cuidado físico, pero con un cuidado que también tú has llevado desde el alma, desde el acompañamiento de la mano de Dios. Y bueno, pues por esta ocasión ha sido todo. Muchas gracias por su acompañamiento. Que Dios las guarde y las bendiga. Nos vemos aquí en la próxima emisión de Más que Vencedoras en Cristo. Somos más que